Los libros que leo. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Rafa. Bien, muy bien. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la biblioteca del GAM y yo estoy fascinada porque estoy recordando mi infancia. Bueno, no tenía este carrito, pero parte de mi fascinación por los libros es un juego al que yo estaba muy acostumbrada en mi casa, juego solitario, en donde yo jugaba en la biblioteca de mi casa a ser bibliotecaria. Les hacía la ficha de préstamo y con un timbre y todo. Eso lo hacía desde muy chica. Un poco perno el juego, pero eso me permitió descubrir... leí desde muy chica, pero me permitió descubrir ese libro que dejó la Rafa ahí. Hablemos de esas primeras lecturas, de cómo surge ese amor por los libros, que a veces es un poco esquivo para algunas personas. La verdad es que los libros siempre fueron parte de mi vida. Más que los libros, en mi casa había muchos libros. Mis papás eran lectores, mi abuela también. Pero parte desde los cuentos. Yo aprendí a leer muy chica porque fui al colegio un año antes. Entonces, los cuentos para mí eran un compañero de juegos. Y este libro, que está vuelto a empastar porque era muy antiguo, que se llama Mille Figaro, son cuentos, los cuentos típicos de Perrault, Andersen, los hermanos Grimm, pero con unos hermosísimos La ilustración. y antiguas dibujos y ilustraciones, con Lodis ahí también. Y yo aprendí a leer estos cuentos. Y luego partí leyendo, en mi casa había una edición que no tengo porque la tiene mi hermana. Cuando nos dividimos los libros, ella se quedó con esa edición y yo la volví a comprar. ¿Fue una guerra esa división de libros? ¿Cómo No, fue? no, es desde el amor. Pero era como, esto los tuvimos que rifar porque estaba que es un libro que queremos mucho, y una antología de cuentos de Grimm que está ilustrada por antiguas ilustraciones que son como en tinta china. Mis papás nos regalaban cuentos, libros de cuentos, y yo jugaba a la biblioteca. Y entonces este libro estaba en la biblioteca de mis padres, que leían bastante de todo un poco. Y aquí dice el nombre de mi padre y dice 2 de junio del 68. Es una de las ediciones de bolsillo que salieron en esa época, cuando empezó a ponerse de moda. Y yo lo veía como un libro como de adulto, con ese título además, 100 años de soledad. Pero un día, mientras estaba jugando a la biblioteca y los guardaba, y qué sé yo, abrí la primera página y decía, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordó esa tarde cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Y mi cabeza explotó. Lo leí y empecé con los libros del boom latinoamericano, que habían varios en mi casa. Y no solté nunca. Nunca he podido soltar. Para mí es muy importante la lectura. Eso te quiero preguntar. ¿Cómo te definirías tú como lectora? Soy una lectora voraz. Devoro las historias. Me gusta mucho que me cuenten historias. Y soy muy egoísta también, porque mi espacio de lectura es un espacio que yo protejo muchísimo. No soporto que me distraigan cuando estoy leyendo. Por mi oficio tengo hartos momentos de espera y hay mucha gente que lee en esos espacios o teje. Yo no puedo
porque necesito concentrarme. Entonces, si yo estoy leyendo y alguien me dice, oye, ya a grabar, no lo soporto. Entonces, los espacios de lectura son en general en las noches. Y a veces te robo muchas horas porque me embalo tanto que no puedo dejar de leer. Bueno, como decía Cortázar, la vida es demasiado corta para tantas bibliotecas. Paola, hablábamos antes de la importancia de inculcar el hábito de leer desde que uno es pequeño. Así es. ¿Cómo lo has hecho tú? Porque me decías que a pesar de que en tu casa había libros, habían estos juegos, a ti no te leyeron. No, solo tengo un recuerdo. Era bastante chica, de haber tenido como 5 años. Me acuerdo de mi mamá leyéndonos empezó a leernos El Principito. Y después no siguió con esa lectura, pero a mí me quedó tan grabado. Bueno, esta versión es muy bonita, pero no es la que yo tenía. Entonces no sé si van a estar. Ah, no está. No está lo que les quería mostrar, que son los dibujos de Antoine Saint-Exupéry, los dibujos hechos por él, en donde le dice, ¿qué ves aquí? Un sombrero. No. Y es un elefante que se ha comido, o sea, una boa que se ha comido un elefante. Y recuerdo ese momento, siendo tan chica, como... Una revelación. Una revelación también, o sea, cómo leer. Y creo que eso tiene que ver con desacralizar la lectura. Lo que yo te decía, como de que los niños tengan libros que puedan chupar, que puedan hojear, Y eso lo hice con mis hijos, que tienen una lindísima relación con los libros. Y, por ejemplo, este libro, que se llama Vamos a cazar un oso, es un libro muy bonito porque tiene muy poco mensaje y unas ilustraciones hermosas. Yo lo tenía muy pequeñito, por supuesto. Creo que el acercamiento que tienen que tener los niños y las niñas con la lectura tiene que ver con desacralizarla, en el sentido de que uno puede hacer lo que quiera, puede inventar desde el cuento, puede solo ir viendo las imágenes y inventar otras cosas. Estas lecturas van, no puedo no preguntártelo, con actuaciones, con voces, se desprende... Sí, con voces, con hacerlo atractivo. Olivia, ¿qué le estás dando? Pastel de moras. Cariño, le va a sentar mal y se puede enfermar. ¡Qué asco! Blah. O sea, apenas son las 4 de la tarde, pero Olivia ya espera a Santa. Paola, tú decías que desde muy chica los libros fueron parte de tu vida. Me imagino que una especie de refugio también, de encontrar identidad. ¿Qué simbolizan hoy, mirándolo hacia atrás? ¿En algún momento sientes que los libros te ayudaron a encontrar respuestas, te ayudaron en momentos difíciles de la vida? Soy una persona muy solitaria. Entonces, para mí los libros, claro, fueron una especie de refugio de crear otros mundos. Y me imagino que por eso soy actriz también, ¿no? Hay un relato de querer vivir una vida imaginaria muy distinta, pero sin ensuciarse tampoco, ¿no? Porque los niños solitarios tampoco quieren exponerse. Entonces, creo que sí, fue una mezcla de varias cosas. Tampoco fui una niña con muchos juguetes por circunstancias X. Entonces, para mí era obvio que estaba ahí la vida, ¿no? Yo estudié también en un colegio bilingüe, la escuela italiana, entonces toda mi infancia
Escuché italiano. Recién en quinto básico uno empezaba a aprender a escribir en español. Entonces también había un cuento, lo veo ahora con distancia, creo que también eso era especial para mí. Había como una barrera lingüística extraña que yo sentía que no me permitía como, no sé, vivir en la calle, como los juegos de la calle. Además, vivía en un barrio muy de gente adulta, mayor. Era un barrio como de muchas personas mayores, jubiladas. Entonces no había la pandilla de la calle. Y mis padres eran bastante aprensivos también con la calle, con la sensación de que nos podía pasar algo. Entonces mi sensación era un poco, todo lo estoy diciendo desde ahora, desde una visión de adulta, como que yo me sentía un poco encastillada, como encerrada un poco en un pequeño castillo, donde no podía acceder a la calle o a la callejería que me habría encantado y que yo leía en los libros de las aventuras de niños que tenían muchas aventuras que sucedían en los barrios, en las calles. Entonces, creo que sí, puede haber sido un refugio como para vivir esa otra vida, ¿no? Y ahora en tu vida adulta, ¿qué simbolizaría esto? Porque es un hobby también, pero también es una forma de vivir, el leer constantemente. Es una forma de vivir. Yo la verdad no imagino mi vida sin libros. Es un espacio muy personal, muy gozoso, como te digo, en las noches y como que me preparo mentalmente, ¿no? Ya, entonces esta es la hora, ya, entonces voy a leer. ¿Cuántos libros hay en tu velador? ¿Eres una acumuladora de velador o tienes un espacio específico? Soy acumuladora de libros porque son elementos muy preciados para mí. Tengo literatura latinoamericana y literatura europea y poesía y ordenado alfabéticamente porque presto libros. Presto libros, los anoto en una libreta y soy insoportable. ¿Cómo es esa Paola que va a pedir la devolución de sus libros? Es pesada. Es pesada, me frustro harto porque muchas veces, sí, es que no lo he terminado de leer. Por ejemplo, mi hermana ahora me tiene 8 libros. 8 libros. Y yo los tengo anotados. Y entonces le digo ya, y me dice, ay, es que no he tenido tiempo. Yo sé que van a volver. Tampoco le presto a cualquiera. Presto súper específicamente. Una carrera como actriz muy larga, con muchas interpretaciones de personaje. Sí. ¿Cómo crees tú que te han ayudado los libros en esa carrera? En interpretar estos personajes, en poder trasladarte a otras realidades. Bueno, mi formación literaria está completamente, va de la mano con mi formación como actriz. Leer mucha dramaturgia y muchos textos manuales explicativos, textos de teatro, de técnicas, y uno no tenía los recursos y tampoco existía mucho de eso en la época en que yo me formé como actriz. Ahora se ha democratizado más, tú encuentras muchos más textos, muchas más obras. También la dramaturgia tampoco estaba editada, era poco lo que había. Entonces uno se conseguía los textos y fotocopiabas mucho, y tengo también un espacio en mi casa de muchos textos de teatro
fotocopiados, anillados. ¿Hay algún personaje, libro que te gustaría interpretar? ¿Que te gustaría haber llevado quizás al teatro, a televisión, al cine? Eso me pasa todo el tiempo. Ahí de repente me encuentro con ciertos libros, ciertas novelas, que digo, esto hay que hacerlo teatro. No tengo el motor como para decir ya, ¿y cómo? Bajarlo del papel o de mi cabeza a un texto, un guión dramático. Me hubiese gustado interpretar, estar. De los dos se hicieron películas. Uno que se llama Never Let Me Go, de Ishiguro, y el otro se llama La Carretera, de Cormac McCarthy. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Porque has hecho bastante. Sí, he hecho mucho, pero falta mucho también. Falta mucho, me gusta... Mira, aquí, en este rincón tenemos el manga, que es algo que yo no conozco tanto. Mi hijo es fanático, pero no. Y vi esto, William Shakespeare, Hamlet, en manga. Entonces lo que yo te decía, como desacralicemos, y está Hamlet, que es una tremenda historia. Shakespeare uno vuelve siempre a Shakespeare. Eso sí me gustaría hacer, participar en alguna obra importante shakespeariana aquí en Chile. Viene una de las preguntas más difíciles de los libros que leo. Qué miedo. Un solo libro puedes leer por el resto de lo que queda de tu vida. ¿Cuál elegirías y por qué? Estoy en una isla desierta y lo único que pude salvar del naufragio fue un libro. Creo que sería Oscar Wilde, las obras completas. Tiene poesía, tiene dramaturgia y tiene unos cuentos muy hermosos que me hacían llorar profundamente, como El Príncipe Feliz o El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta. Libros, o sea, es un solo libro, estoy haciendo un poco de trampa, yo lo sé, porque saqué unas obras completas, pero su forma de narrar, su sensibilidad y su forma de entregar contenidos en un cuento infantil, pero wow, con unas imágenes. Sí, creo que sería eso. No fue tan difícil la pregunta. Gracias, Rafa. ¿Cuántos has leído este año? Me faltan 2 para terminar. Mi challenge de este año es 56 libros y llevo 54. Muy bien. Sí, el año pasado logré leer 69. Es muy entretenido, pero de los últimos libros que he leído quiero contarles de un libro hermoso que me recomendó Jorge Arecheta, el actor, con el cual tenemos una sociedad de información de libros. Nos vamos recomendando libros. Y me recomendó este libro hermosísimo, muy... Yo ranqué con 4 estrellas de 5 y puse increíble, terrorífica, venganza en plato frío. ¿Qué personajes esa abuela y su nieta? No pude soltarlo hasta terminar. Es un libro que se llama Carcoma, de Laila Martínez. Es terrorífico. Y también en una suerte de ensayo novela, el último libro de la Constanza Michelson, que se llama Nostalgia del desastre. Muy adecuado para los que nos cuesta pensar el presente. ¿Cuál es el consejo? Porque hay mucha gente que
tiene distancia, pero que quizás todavía puede encontrarse con este mundo? Libros infantiles. Si les da lata como leer una historia, un libro, un cuento o cuentos. Yo entré al mundo de Donoso con los cuentos, porque estaban los cuentos en mi casa. Y wow, no necesariamente tiene que ser una novela entera. Bueno, también lo que decía, te encontráis un condorito, léelo. Eso es leer. No necesariamente tiene que ser una novela. Claro, como hoy que estáis leyendo Condorito. Después. Muchas gracias por estar con nosotros en Los Libros que Leo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Estamos aquí junto a Gabriela en GAM. Muchas gracias a GAM también. Y gracias por este espacio en donde, bueno, nosotros que somos amantes de la literatura, podemos fluir, pero ustedes también por aportar a que se vea y que la gente lea. Es un espacio muy, muy especial. Los libros que leo.